Bien, vamos a Josué 7. Josué 7. ¿Cuántos han estado en una situación donde la persona con la que tú te reportas, ya sea tu jefe, el director, el presidente o algo así, está absolutamente en contra tuyo? ¿Les ha tocado? ¿Les ha tocado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Yo trabajé en una escuela de inglés donde la jefa no estaba en contra mía, la jefa estaba en contra del universo. Ella vivía en contra de todo, o sea, ella no había favor para nadie. Nos tocaba a todos. Los que fueron a uno de los partidos que jugamos los jóvenes, ¿okay? En ese torneo que ganamos, sí han escuchado bien, que ganamos los jóvenes, voy a hacer más énfasis en ello, hubo un partido que nos tocó jugar contra el árbitro. O sea, el árbitro estaba en contra nuestra, no sé por qué, pero de repente se puso en contra nuestra y los jóvenes me decían, habla con él. Y yo iba y hablaba con él y le decía, de la manera más respetuosa posible, Señor, esa falta, ¿no cree usted que a lo mejor... ¡Tranquilo! De que alguien tiene que tranquilizarse, pero no sé muy bien quién es. Entonces, te toca estar en estas situaciones donde estás con un jefe, con un superior, con alguien que decide lo que va a pasar en contra tuya. Y esas situaciones no son para nada agradables. Y en este capítulo de Josué, lo que vemos es Jehová en contra de su pueblo. Jehová en contra de su pueblo por el pecado de Acán. Nos dice Proverbios 28:13, no lo busquen, pero es el pasaje famoso que dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué? Los que lo confiesan encontrarán misericordia, serán prosperados. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Y 1 Timoteo 6, 7 al 10, nos dice que el amor al dinero y el querer enriquecerse es la raíz de todos los males. Fíjense que no dice el dinero es la raíz de todos los males. Fíjense que no dice las riquezas es la razón de todos los males. Fíjense que no dice enriquecerse es malo. Dice el amor al dinero y el querer, el desear solamente enriquecerse es la raíz de todos los males. Y hoy vemos en este capítulo 7 la triste historia de un hombre que amó el dinero, pecó, encubrió su pecado y por lo tanto trajo la ira de Dios, puso a Dios en contra de todo el pueblo. Vamos a aprender muchas cosas en esta historia, pero en una frase, y ahí les voy a poner una foto de Acán para que se acuerden. Pues si no se acuerdan de la frase, que se acuerden de la foto. Ahí está Acán guardando todo lo que había robado. No se le ve muy bien, pero en la foto se ve la mirada de vergüenza y de preocupación que tiene. Y lo que aprendemos en esta historia de Josué, yo creo que Josué escribió esta historia para decirle al pueblo, el soberano Dios, o sea, no cualquier persona, el soberano Dios no actuará a favor de un pueblo que valora más el pecado que la santidad. El soberano Dios que diseña todos los eventos de la tierra, del mundo, el que decide todas las cosas, no es un jefe, ni un superior, ni un árbitro, ni un presidente, no, es el soberano Dios. Ese soberano Dios no está a favor, no actúa a favor, no pone su poderosa mano a favor de un pueblo, de una congregación, de una iglesia, podríamos aplicar, que valora más el pecado, guardar pecado, atesorar pecado, que valora más el no pasar vergüenza, el no confesar, que
la santidad. Entonces vamos al texto, Josué 7. Es interesante leer que el versículo 1 comienza con un pero, y hay peros buenos y hay peros malos. Este es un pero malo. ¿Ok? Este es un pero malo. Porque en el capítulo 6, ¿qué acabamos de leer? ¿Quién se acuerda? ¿Qué acabamos de leer en el capítulo 6? ¿Qué vimos la semana pasada en la predicación? La toma de Jericó, la conquista de Jericó. El pueblo de Israel acaba de conquistar una de las ciudades más importantes de la zona. Ha sellado su triunfo sobre la tierra prometida. Ya no están dando vueltas en el desierto. Ya están conquistando la tierra que les toca según las promesas a Abraham. Vencieron grandemente a Jericó. Y el capítulo 7 comienza con un pero. Y tú dirías, pero ¿qué pero? Pues el pero es que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán se guardó parte del anatema. Y vamos a ver esta palabra anatema mucho, ¿ok? ¿Qué significa esta palabra anatema? Esta palabra anatema significa maldito. Ok, ¿por qué estaría este oro y esta plata maldito? ¿Es que el dinero es malo? No. Es que en Josué 6, 18 y 19, Dios había dicho que todas las personas de Jericó, esas tenían que ser exterminadas. Su pecado era demasiado grande para permanecerlos con vida. Todos tenían que ser exterminados. Pero el oro y la plata y las joyas y todo eso iban a ser tomados de Jericó y guardados para el tabernáculo. ¿Qué? Todo tenía que ir destinado a la adoración de Dios. En la toma de Jericó, en la toma de Ai, que veremos la semana siguiente, los israelitas podían agarrar lo que quisieran. Pero esto de Jericó, todas las joyas, Dios había dicho, eso lo vas a destinar para el templo. Nada es para vosotros. Nada. Por eso dice que ese pequeño tesoro es anatema, está maldito. ¿Por qué? Porque fue destinado para una cosa y Acán lo robó para otra cosa. Entonces Acán, uno de los soldados que participó en la victoria de Jericó, ¿okay? Él estaba luchando ahí en Jericó, se tomó un descanso ahí en Jericó para robarse algunas cosas. Y dice que robó, dice más abajo que robó oro y plata. Para ponérselo en medidas que ustedes entiendan, robó 5 kilos de oro, un lingote de 5 kilos y 22 kilos de plata. ¿Okay? Y además un manto babilónico, una túnica. Entonces vemos que pensó en su esposa, ¿ok? Entonces agarró joyas y luego dijo, bueno, para que no sea todo para mí dinero, vamos a agarrarle un vestido babilónico a mi esposa y así ella me ayuda a guardar todas las cosas y se pone contenta, ¿no? Entonces, estamos diciendo que robó casi 30 kilos de joyas, ¿ok? Suena mucho. Si acabas de conquistar la ciudad más grande de la zona, obviamente no es que fuera tanto, pero sí robó una buena porción. Eso trajo pecado al pueblo. Nadie supo de esto, probablemente solamente Acán y su familia. Dudo mucho que la familia de Acán no hubiera sabido de lo que pasó, porque si escondes cosas en tu tienda donde vive todo el mundo ahí, la familia tuvo que saber. Pero el pueblo no sabía. Entonces llega la siguiente conquista, que es Ai, y Josué le dice a unos espías, oigan, suban a Ai, reconozcan Ai, vean lo que hay en Ai, y luego vienen y nos dan el reporte, ¿ok? Y entonces vienen y dicen, en Ai nos dice después que vivían solamente 12,000 personas, entre mujeres, niños y hombres. Entonces, contando los hombres que podrían estar listos para la guerra, era un pueblo de 2,000, 3,000 personas. Entonces regresan los espías y le dicen a Josué, no vayas a mandar a todo el ejército, manda nada más 2,000, 3,000, que con eso se puede. Y van los 2,000, 3,000 ahí a luchar contra Ai y pierden, pero pierden mal. Y Ai mata a 36 hombres, 36 hombres inocentes. Y esto fue porque el pueblo había perdido el favor de Dios, no fue porque Ai era poderoso, no fue porque Israel de repente ya no sabía cómo luchar, fue porque el favor de Dios se había ido del pueblo. Entonces vemos en el versículo 6
que Josué se pone triste, pero triste en gran manera. Muy, 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 muy triste. ¿Ok? Tremendamente triste. Dice, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, hasta caer la tarde, o sea, todo el día, y se echó polvo en la cabeza. No había mayor manera de mostrar tristeza. Él y todos los jefes. Él y todos los jefes. Ahora, cuando Josué está ahí orando a Dios y diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y incluso Josué utiliza una frase que ya la hemos escuchado antes, que es la frase de, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán? ¿Por qué no mejor nos dejaste allá? ¿No les suena esa frase? Sí les suena, ¿verdad? Suena a los israelitas cuando Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Ahora, el corazón de esas oraciones es muy diferente. El corazón de los israelitas era una falta de fe en Dios. No tenían fe que Dios los podía sostener en el desierto. El corazón de Josué diciéndoles, ¿por qué nos hiciste entrar aquí? Es más como diciendo, entiendo que tu favor se ha alejado de nosotros y no sé por qué. Porque Josué no ve razón aparente. Entonces Josué está preguntando, si te ibas a alejar de nosotros, Dios, si nos ibas a abandonar en cuanto entráramos a la tierra prometida, ¿por qué nos hiciste entrar? Sin ti no somos nada. Y Josué está metido ahí en una depresión muy grande, pero en el versículo 10, Jehová rápidamente no quiere ni siquiera tener esa conversación con Josué. Y le dice, Josué, no, cállate, Josué, esto no tiene nada que ver, levántate, hay pecado en el pueblo. No te pongas a pensar que por qué entramos, que no entramos, que si deberíamos haber entrado, que no, Josué, levántate. No es que yo ya no esté con ustedes, hay pecado en el pueblo. Hay pecado en el pueblo. Entonces vemos en la historia que por medio de suertes, que Dios gobierna todas las suertes, fueron haciendo pasar familias. En el Pentateuco, en Éxodo, Levítico, Números, vemos que los sacerdotes tenían unas piedras para echar suertes. No nos lo dice, pero probablemente usaron eso. Y fueron pasando familias, ¿no? Del 1 o 2 millones de habitantes, fueron seleccionando familias. Jehová fue seleccionando familias hasta que llega la suerte hasta Acán. Hasta que llega la suerte a Acán. Y entonces Josué le dice a Acán, confiesa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en el versículo 20 vemos que Acán responde, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual lo codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Acán confiesa que se ha robado una buena cantidad de tesoro. No creo que sea un porcentaje muy grande del tesoro, pero si estuviéramos en nuestros tiempos, Acán se ha robado entre 5 y 10 millones de pesos de lo que encontró ahí. Y entonces el final de la historia es que exterminan a Acán. Exterminan a Acán, a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a sus bueyes, a sus ovejas. Fíjense qué curioso que exterminan todo lo que tenía. Todo. El lingote, los tesoros, las tiendas, todo. Y vemos que esta historia enfatiza el favor y la ira de Dios, porque fíjense qué curioso, una de las últimas frases del pasaje, en el versículo 26, dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Termina el pasaje enfatizando que la ira de Jehová se ha ido, y ¿cómo comienza el pasaje? Versículo 1. Al final del versículo 1 dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces tenemos en este pasaje un sándwich de la ira de Dios.
En el versículo 1 comienza hablando de la ira de Dios y en el final del versículo termina hablando de la ira de Dios. Entonces, cuando Josué escribió esta historia, hizo énfasis en la ira de Dios, y Josué le deja esta historia al líder que vendrá después de él y al pueblo que vendrá después de él para decirles, oigan, ustedes tendrán que seguir conquistando y ustedes tendrán que seguir teniendo luchas. Escuchen esto. Escuchen esto, la ira de Dios está en contra de un pueblo que encubre sus pecados. No crean que podrán hacer nada si no tienen el favor de Dios con ustedes. Y si pecan contra Dios, el favor de Dios se va. Es por eso que vemos en esta historia una historia de cómo el favor de Dios se aleja de un pueblo. Entonces vamos a comenzar a estudiar esta historia poco a poco. Primero lo que vemos es que la santificación del pueblo trae el favor del soberano Dios. La santificación del pueblo trae el favor del soberano Dios. ¿Por qué hacer énfasis en la santificación? ¿Por qué voy a hacer énfasis en la santificación? Porque en este pasaje el autor inspirado decidió dejarnos un párrafo de palabras directas de Jehová. Cuando tú estudias una historia o cualquier pasaje de las Escrituras, sobre todo las historias, el autor no te está contando todo. O sea, esta historia estamos hablando de varios meses, porque es la conquista de Jericó, Acán se roba el tesoro y luego todavía tienen que celebrar. Josué manda a los espías a Ai, reconocen toda la tierra de Ai, luego regresan, le dan el informe a Josué, Josué manda al ejército de 3,000 personas, van, son derrotados. Entonces, hay un buen periodo de tiempo donde se dijeron miles y miles y miles de palabras. Pero Josué, el autor inspirado, decide dejarnos aquí grabadas para la posteridad un párrafo de parte de Jehová. Y fíjense en el versículo 13 que Jehová hace un énfasis repitiendo la misma palabra 2 veces. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos. ¿Ok? Levántate, santifica al pueblo. Por eso vamos a ver un énfasis en la santificación. Y primero vamos a ver que la santificación trae el favor del soberano Dios. Jehová es el soberano Dios que decide los eventos de la tierra. Jehová es el soberano Dios que decide los eventos de la tierra. Vean en el versículo 7 el énfasis que Josué da en su oración a Dios. En su oración a Dios, Josué le dice, ¡Ah, Señor Jehová! O sea, Josué de volada reconoce, hemos perdido esta batalla y es por culpa tuya, Dios. Básicamente le está diciendo, tú eres el que decide quién gana y quién pierde. Vemos que Josué sigue con ese énfasis, dice, ¿por qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Josué sabe que el factor clave en la derrota contra Ai es Dios. Más allá, Dios afirma esto en el versículo 12. Que en el versículo 12 dice claramente, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Jehová dice claramente, si yo no quiero, ustedes no le hacen frente a nadie. Y estamos hablando que después de conquistar Jericó, un pueblo donde el pasaje nos hacía énfasis en sus murallas, en sus ejércitos, en sus grandes fortalezas, estamos hablando de un pueblo chiquitito, ¡ay!, que no tiene nada. Y Jehová dice, si yo no quiero, ustedes no ganan nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestras mentes, que Dios es el que decide todos los eventos, todo lo que pasa en esta tierra, lo decide nuestro Señor Jehová. Y por eso, con esta confianza, tenemos que siempre mantener un corazón puro y obediencia delante de Él. Cuando tú pecas, cuando tú mientes o hurtas,
o tramas planes en tu corazón, aunque no se lleven a cabo, pero tramas planes en tu corazón de cosas pecaminosas que vas a hacer, lo que estás diciendo es, yo controlo las situaciones de mi vida y tengo un plan mejor que el de Dios. El soberano Dios me ha dado estas finanzas, pero yo por medio de mi mano me voy a hacer de estas otras. Y luchamos como si nosotros fuéramos los soberanos de nuestras propias vidas. Y lo cierto es, no lo somos. No lo somos. Dios es el soberano de cada una de nuestras vidas. Por eso la obediencia a este Dios siempre será el mejor camino que puedas tomar. Dios le dijo a Israel, no vais a tomar ningún tesoro de aquí de Jericó, y Acán dijo, bueno, yo sí voy a tomar tantito, ¿ok? ¿Y cómo le fue al final? No pudo disfrutar nada de ese tesoro, nada de ese tesoro. ¿Se dan cuenta lo interesante? Que estos son datos chismosos del pasaje, que siempre nos gustan mucho, ¿verdad? Se dan cuenta que roba el tesoro y pasan todos los eventos estos de celebrar Jericó, ir a espiar Ai, la lucha contra Ai, todo eso, y cuando van a agarrar el tesoro de la casa de Acán, ahí está el tesoro completo. ¿Cuántas platas disfrutó? Ninguna, o sea, no pudo ir a comprarse por ahí un Camaro ni nada, o sea, no pudo ir a comprarse el iPhone ni nada, o sea, no pudo disfrutar nada. El soberano Dios, y ahí como en la foto, que todo el rato, híjole, a ver si entra alguien y... El soberano Dios decide, por eso tú debes obedecerle. El mejor camino siempre es la obediencia al Dios que tiene en su mano la bendición y la maldición. Jehová es el soberano Dios, también vemos, cuyo favor es necesario para cumplir cualquier misión. El favor de Dios es necesario para cumplir cualquier cosa. Y esto lo vemos enfatizado en este pasaje, porque tenemos ese párrafo en los versículos 3, 4 y 5, donde el pasaje nos hace énfasis que Ai no es nada. Ai no es nada. Son 12.000 habitantes, con un ejército probablemente de 3.000 personas. ¿Qué es Ai contra Jericó? No es nada. Por eso cuando los israelitas son derrotados en Ai, Josué se postra delante de Dios y dice, pero ¿cómo es posible que un pueblo tan chiquitito? Y lo que nos enseña este pasaje es que no hay nada que puedas hacer sin el favor de Dios. No hay nada, no hay absolutamente nada que puedas hacer sin el favor de Dios. Pero muchas veces vivimos nuestras vidas sin orar, sin tener comunión con Dios, sin rogarle, sin pedirle, sin estar delante de Él. Hacemos nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestro matrimonio va un poco mal y dices, ¿será posible? Porque sí, pero ¿has estado tú buscando el favor de Dios o creías tú que podías trabajar y ser exitoso en tu trabajo, o ser exitoso en tus estudios, o ser exitoso en tu matrimonio sin el favor de Dios? ¿Cuántos no vivimos pensando que sin el favor de Dios más o menos nosotros no la podemos arreglar, ¿verdad? ¿Y cuándo es que buscamos el favor de Dios? Ahora sí, cuando te viene algo bien gordo y dices, esto sí que no lo puedo manejar yo. ¿A poco podías tú manejar todo lo demás? No, nada, ni lo pequeño ni lo grande, nada se hace sin el favor de Dios. Nada se hace sin el favor de Dios. También vemos que el soberano Dios exige la santificación de su pueblo. Eso lo vemos en el intercambio de palabras entre Josué y Dios. Josué le dice, ¡ay, Señor! Hemos perdido, hemos sido derrotados. Se van a enterar los amorreos, y se van a enterar los cananeos, y se van a enterar los filisteos, y van a venir y nos van a hacer de agua porque ya escucharon que Ai nos ha derrotado. Y Jehová le dice, déjate de historias, Josué. Santifica al pueblo. Santifica al pueblo.
Dios no quiere cualquier pueblo. Dios no está a favor de cualquier pueblo. No crean que porque Israel se llamaba Israel, el favor de Dios estaba en automático a favor de Israel. Nunca fue así, nunca fue así. No por ser Israel, el favor de Dios estaba a favor de Israel. El favor de Israel, el favor de Dios estaba con Israel cuando Israel estaba en santificación. Y no crean ustedes que nosotros por llamarnos la Iglesia Bautista Jericó o por ser la iglesia vamos a tener por default el favor de Dios sobre nosotros. Dios exige la santificación de su pueblo. Vemos como segundo punto, un punto contrario, que la falta de santificación trae ruina y desastre a todo el pueblo. Es fácil concentrarse en el pecado de Acán, y aquí les puse una foto solo de Acán, y muchas veces este texto se titula El pecado de Acán, y el pecado es de Acán, pero la ruina, ¿quién se la llevó? Fíjense en el versículo 1. Pregunta: ¿quiénes cometieron una prevaricación? ¿A poco eso es mentira, no? ¿O no? Solamente Acán. ¿Y a quién le atribuye Dios el pecado? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Todos. Van contra Ai. Van contra Ai. Digamos que Acán fue en ese ejército que fue contra Ai. ¿Solo murió Acán? No, a Acán no le pasó nada contra Ai. ¿Quiénes murieron contra Ai? 36 personas. 36 soldados, con familias, con esposas, con hijos, con bebés, que jamás regresaron a su casa por su pecado personal, por el pecado de Acán. Y miren el versículo 12. En el versículo 12 también dice Dios, le dice Jehová a Josué: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema, ni estaré más con Acán, ¿verdad? No, ni estaré más con vosotros. Todo el pueblo perdió el favor de Dios. Y en el versículo 24, ¿quiénes fueron apedreados? ¿Quiénes fueron apedreados en el versículo 24? ¿Solamente Acán? Traigan acá a Acán y vamos a matar a Acán. No, ¿quiénes fueron apedreados? Acán, su esposa, sus hijos, sus hijas, sus mascotas, todos. O sea, apedrearon hasta el perro, todos. Todos. Y hermanos, la lección que vemos en esta verdad es muy sencilla y muy terrible. Tu pecado no se trata de ti. Tu pecado no es tuyo y personal. Si tú conservas tu pecado y encubres tu pecado y guardas tu pecado y no confiesas tu pecado y atesoras tu pecado y valoras tu pecado y te obstinas con tu pecado y quizá en tu mente dices, bueno, pues si me va mal, al cabo me va a ir mal a mí, o sea, esto es mío. ¿A ustedes qué más les da que yo esté pecando? A este predicador, ¿qué le importa si yo peco o no peco? Tu pecado nunca, nunca, nunca es solamente sobre ti. Tu pecado es acerca de tu esposa, tu pecado es acerca de tus hijos, tu pecado es acerca de tus hijas, tu pecado es acerca de tu iglesia, tu pecado es acerca de tu trabajo y tu pecado es acerca de la sociedad en general. Hay esposos ahora mismo que están arruinando a sus familias completas
por no querer confesar su pecado. Hay esposas ahora mismo que viven en la miseria familiar, en la pura amargura familiar, porque no quieren confesar su pecado. Hay jóvenes que traen a sus familias por la calle de la amargura, porque no quieren soltar su pecado. Hay matrimonios, hay familias y hay individuos que están arruinando el éxito de la iglesia porque prefieren los deleites temporales del pecado que las bendiciones de la santidad. Y esto es grave y es triste y suena muy duro. Y dices, ¿por qué tan duro, hermano? ¿Por qué? Piensen en el pasaje. Piensen bien en el pasaje, hermanos. Imagínenselo bien. Imagínense a la esposa que ha perdido a su esposo, que está en duelo, que está viuda, con sus 3 pequeños niños ahí, su hijo adolescente de 15 años, llorando porque su padre ha perdido una victoria en Ai y lo han matado. Y entonces Josué viene a darle la noticia y le dice, no sé si te sirve de consuelo, pero tu esposo no murió por culpa de él, tu esposo murió por culpa de Acán. ¿Creen que para esa esposa el pecado de Acán es grave? Quizá la esposa le dijo a Josué, ¿y qué van a hacer? Y Josué dice, pues los vamos a apedrear a todos. Y la esposa dice, pues a mí cárgame de piedras, No lo vayan a apedrear antes de que yo haya tirado la mía. ¿A cómo las piedras? ¿Hay 3x2? ¿Es Julio el más regalado? Piensen en la gravedad de esas 36 familias que perdieron hombres. Piensen en los hijos de Acán. Piensen en los hijos de Acán. Quizá algunos adolescentes, varones que sabían. Quizá algunos niños que no sabían nada. Todos metidos en un hoyo en el valle de Acor, siendo apedreados por todo el pueblo, y si por si acaso había quedado alguno vivo, quemados. Toda la familia. Entonces dicen, hermanos, ¿por qué tan grave? Porque es muy grave. Porque es muy grave que por la culpa de esposos, por la culpa de esposas, por la culpa de jóvenes, por la culpa de individuos, haya familias arruinadas e iglesias arruinadas, porque nosotros valoramos y atesoramos más continuar en este patrón de pecado que arrepentirnos, confesar y traer bendición a todo el pueblo. ¿Por qué hablar del arrepentimiento y la confusión y de la confesión? Porque Dios no está buscando un pueblo perfecto. Dios sabe que el pueblo no puede ser perfecto. Dios sabía que ahí había pecado en Israel, no solo el de Acán. O sea, ¿a poco Acán fue el único que pecó? Seguro que hubo mucha codicia y mucha avaricia. Seguro que hubo más pecados. Pero el asunto es que Acán tuvo tiempo. Acán tuvo mucho tiempo de arrepentirse y confesar. Dios no está buscando un pueblo perfecto, gracias a Dios. Gracias a Dios que Él no busca un pueblo perfecto. ¿Saben por qué? Porque lo somos. Lo somos perfectos. Y usted dirá, ¿lo somos? Sí, lo somos. Claro que lo somos, en la sangre de Cristo. Cuando Dios mira a esta congregación a través de los lentes de la cruz, Él ve un pueblo perfecto. Él ve un pueblo santo. Él ve un pueblo limpio por Jesús. Pero muchas veces nosotros no queremos tomarnos de ese beneficio que es la cruz de Cristo y confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, si vamos a vivir una vida donde no tenemos lugar para la confesión, si vamos a ser un pueblo que no haya lugar para la confesión y el arrepentimiento, ¿para qué el sacrificio de Cristo? ¿Cómo te beneficias tú todos los días del sacrificio de Cristo?
Si no ocupamos confesar pecados, ¿por qué mandó Dios a Cristo? ¿O ustedes creen que en el momento en el que somos salvos, recibimos a Cristo como nuestro Salvador y a partir de ahí todos limpios, ¿verdad? ¿Verdad? No, no. Seguimos pecando, pero ¿de qué nos beneficia el vivir fingiendo que somos perfectos? Hermanos, no nos engañemos. Muchas veces fingimos ser perfectos. Muchas veces la vida rutinaria de esta iglesia aquí, todos fingimos que somos perfectos. Y me imagino a Can, que tuvo como 2-3 meses para confesar su pecado, caminando por el pueblo, viendo cómo se llevaban todo el oro y toda la plata al templo. Y Josué preguntando, ¿ya llegó todo? ¿Ya está todo el oro acá? Y Acán, sí, amén. ¿Ya trajeron toda la plata? Sí, amén. ¿No queda nada por ahí? No, sí, amén. Suena como cuando entramos a la iglesia y sabes que el matrimonio está enojado porque entra la hermana y el hermano se quedó porque se le olvidó algo en el carro, ¿no? Y entran separados 5 minutos. Y su esposo, no, es que se le quedó algo ahí en el carro. Y se sienta el hermano acá y se sienta la hermana allá. Y dices, ¿alguien tiene que confesar pecados? No. Sí, hermano. Ay, ¿qué le pasó? No, mi esposo, que confiese. Dice, fingimos ser perfectos. ¿Pasa eso o pasa la contraria? Que entran los dos de la mano. ¿Verdad? Se va cayendo la sonrisa porque no aguanta. Y luego le dice el esposo, se te está cayendo la sonrisa, se van a dar cuenta. ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿No ve? ¿Por qué fingimos? ¿Por qué? Si teológicamente, mentalmente, lógicamente, yo les pregunto a cualquiera de ustedes, hermanos, después de la salvación se alcanza la perfección, y ustedes todos me van a responder. Después de la salvación, otra vez, después de la salvación, el cristiano aquí en la tierra alcanza automáticamente la perfección. Lógicamente todos lo sabemos. ¿Cierto? Pero a la hora de vivir la rutina de la iglesia, ¿vas al grupo familiar? ¿Alguien tiene alguna lucha que compartir de esta semana? ¿Lucha? ¿Qué lucha? ¿Alguien ha estado batallando con algo esta semana que quiera compartir aquí, que solo somos 12, 14? ¿Batallar? No, hombre, hermano, si esto es puro gozo, la vida cristiana. Y valoramos ese pequeño deleite, quién sabe qué deleite sea, pero el deleite de estar envuelto en placeres sensuales, el placer de las finanzas, el placer de la mentira, el placer del enojo, de la ira. Preferimos eso que la confesión. Acán prefirió 25 kilos de joyas que ni siquiera se pudo gastar al poder confesar y ser libre. El pecado de Acán fue muy serio. A los ojos de Dios fue muy serio. Si ven en el versículo 11, Jehová enlaza frase tras frase tras frase. Jehová la enlaza acerca del pecado. Casi nos gustaría, al leer este versículo, casi dices, oye Jehová, o sea, ya entendí. Fíjense que dice, Jehová, Israel ha pecado. Ok, ya entendí. No. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ok, ya. No. Han tomado del anatema. Híjole. Ok, no. Han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Qué versículo tan tremendo. Jehová haciendo énfasis.
es que en sus casas tienen 25 kilos de joyas guardados que quebrantan mi pacto y le está valiendo queso al sinvergüenza. Ha mentido, ha hurtado, ha quebrado el pacto, está fingiendo, está engañando, ha quebrado el pacto. Y muchas veces pensamos, bueno, sí, pero mi pecado, o sea, una mentira blanca, o sea, ni siquiera fue negra. No, eso, o sea, no. Si al cabo, o sea, el diezmo, o sea, ¿qué le importará a la iglesia si es el diezmo o el séptimo? O sea, si es un mísero 3 el que falta. Déjenme mostrarles la importancia del pecado. El más mínimo, y no hay niveles de pecado, pero piensa en el pecado más mínimo que se te pueda ocurrir. Cuando tenías 4 años y le dijiste a tu hermanita, mensa, pecado chiquitito. ¿Saben qué pasó a causa de ese pecado? De esa palabra, 5 letras, ¿sabe qué pasó a causa de ese pecado? La muerte de Cristo. Así es. La muerte de Cristo. La persona más santa que tú te puedas imaginar. Ese momento en el que pensó un pensamiento de ira, la muerte de Cristo, para que esa persona pudiera acceder a la presencia de Dios. Esa es la gravedad de nuestro pecado. Y lo cierto es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué querríamos nosotros valorar las cosas por las cuales Cristo murió? Piénsalo. Mi Señor y Salvador Jesucristo mirando a su iglesia diciendo, híjole, yo morí para que ustedes no tuvieran que hacer esas cosas. Pero las seguimos valorando y valoramos más nuestro pecado que la santificación que trae el favor de Dios. Y vemos en la vida de Acán que él permaneció hasta la última oportunidad que se le dio. Permaneció sin decir nada, valorando más su pecado que la santificación. Y finalmente, ¿cuál es el gran logro de la santificación? ¿Por qué tendríamos que valorar tanto la santificación? Porque la santificación glorifica a Dios. Punto. Y Dios está a favor de aquellos que glorifican su nombre. Dios no está a favor de aquellos que maldicen su nombre. Dios está a favor de aquellos que glorifican día con día su nombre. Dios no está a favor de las iglesias que tiran su nombre por el piso. Dios está a favor de las personas y las iglesias que traen gloria a su nombre. Y la santificación, la pureza de un pueblo, glorifica a Dios. Gracias al buen liderazgo de Josué, tenemos este énfasis en el texto. Vamos a leer la oración de Josué, empezando en el versículo 7. Empezando en el versículo 7. Fíjense que la preocupación mayor de Josué es la reputación, la gloria de Dios. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, fíjense el corazón de Josué, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? El líder del pueblo está diciendo, Señor, si este pueblo vive en pecado, y si este pueblo es derrotado, y si este pueblo no logra la misión que tú le diste, tu reputación para con el mundo, Señor, ¿cómo escucharán el nombre de Cristo, Señor? ¿Dónde va a quedar tu gloria, Señor?
Y la respuesta de Jehová, ¿qué es? Ya lo hemos visto varias veces. Santifíquense y verán y darán gloria a mi nombre. También, al final del texto, en el versículo 19, bien interesante la frase que Josué le dice a Acán. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjese que no le dice, confiesa tus pecados, arrepiéntete, di la verdad. Las mentiras son del diablo, ¿no? No le dijo ninguna de estas de culto infantil. No, ¿qué le dice? Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y enfatiza, y dale alabanza. O sea, confiesa tu pecado, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo, confiesa tu pecado, porque luego al final le dice, declárame ahora lo que has hecho, o sea, confiesa, pero Josué equipara, iguala el dime ahora lo que has hecho con da gloria a Dios y da alabanza. ¿Se dan cuenta? Es una frase paralela. Le dice Josué a Acán, lo mismo da que te diga, confiesa tu pecado, declárame ahora lo que has hecho, que dale gloria a Dios. Dale alabanza. Y ahí vemos claramente que un pueblo que se santifica no es un pueblo perfecto, no somos perfectos, somos humanos, pero un pueblo que se arrepiente de sus pecados y que valora la confesión de los pecados por encima de todas las cosas, es un pueblo que da gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios, ¿no? Cuando decimos, vamos, alabaré, alabaré, alabaré. Ok, vamos a alabar a Dios. Comiencen a confesar pecados. ¿No? Según el texto. No es solo la música, la alabanza. Aunque si quieren le ponemos música a sus pecados y pasamos aquí a confesar con la tonada. Un pueblo que confiesa sus pecados y se arrepiente es un pueblo que da gloria a Dios. Es importante porque Dios no está a favor de un pueblo. Dios no permite que un pueblo que cultiva sus pecados tenga victoria. Y segundo, Dios no glorifica a ese pueblo. Es importante porque el pueblo, el de Israel o la iglesia, es la expresión visible de Dios aquí en la tierra. La tierra que no conoce a Jesucristo, los humanos que no conocen a Jesucristo, a Dios, sabrán quién es Dios y cómo actúa Dios y qué hace Dios y qué piensa Dios viéndonos a nosotros. ¿A poco iba Dios a permitir que Israel siguiera avanzando en sus conquistas para mostrarle a los pueblos de la tierra prometida que la avaricia, que el amor al dinero, que el encubrir sus pecados era algo que Dios le gusta? No, Dios dijo, no les voy a permitir avanzar mientras eso esté así, porque no pueden reflejar eso. El pecado es una cosa muy seria. Estamos ofendiendo al 3 veces santo. Y hermanos, yo sé que muchos de ustedes están aquí en esta tarde ya así, pensando, pero yo soy salvo por la gracia, hermano, ¿cómo me vas a decir que el favor de Dios no está conmigo? ¿A poco no dice Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? ¿A poco no dice Romanos 8 también que si Dios, que lo hemos cantado esta mañana, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo puedes predicar que el favor de Dios no va a estar a favor mío si soy de Cristo? Y hermanos, tres razones. Primero, cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, pasa un milagro en su vida que lo llamamos el milagro de la regeneración. El milagro de la regeneración es que tú tenías un corazón de piedra, una mente humana, un espíritu malo, y Dios te transforma en una nueva criatura. ¿Ok? Los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Tenemos una nueva mente, un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Una vida nueva, regenerada, desea honrar y glorificar a Dios. Pero una vida rutinaria de pecado, constante y voluntario, testifica que el milagro de la regeneración no ha pasado en tu vida. Por eso puedo afirmar Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y decirte a ti que si pecas continuamente y encubres tu pecado, el favor de Dios no está contigo,
porque tú no entras en esa pequeña cláusula de a los que aman a Dios. Segundo, si tú sí eres una persona que ama a Dios, pero sigues cultivando y encubriendo tu pecado, la Biblia nos dice en Hebreos 12 que Dios, al que ama, disciplina. Y la disciplina de Dios, aunque es una cosa que nos lleva a mayor santificación, no es una cosa que tú quieras traer a tu vida. ¿Sí? A mi hijo le ayuda que yo lo discipline, pero no es una cosa que él venga y me diga, papá, ¿me disciplinas? Porque también Hebreos nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y tercero, hermanos, podemos decir que el favor de Dios no está con los que encubren su pecado, porque nunca o no siempre te vas a librar de las consecuencias de tu pecado. Así que por muy salvo que seas, si matas a alguien, te va a buscar la policía y te va a meter en la cárcel. Y si robas, es posible que la familia se vengue contra ti. Y si dices una mentira, luego vas a estar sufriendo, esperando a ver a qué horas te cachan la mentira. Y tu pecado siempre trae consecuencias. Y las consecuencias las vas a vivir. A veces Dios nos libra por su gracia de algunas, pero a veces no. Entonces, si dos muchachos tienen sexo antes del matrimonio repetidamente y al final la muchacha se queda embarazada, no creo que al momento de arrepentirte y confesar tus pecados, ese bebé va a desaparecer milagrosamente, ¿o sí? Lo contrario del nacimiento virginal, ¿verdad? No. Por eso tenemos que ser un pueblo que se santifica, porque no queremos ver ni en tu vida, ni en la vida de nuestras familias, ni en la vida de la iglesia, no queremos ver ni las consecuencias del pecado, ni la disciplina de Dios, ni peor, pensar en personas que sus labios confiesan una cosa, pero su corazón dice otra. Hermanos, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en tu vida rutinaria, día con día? ¿Qué estás haciendo tú que muestre que valoras más la santificación que el pecado? Actividades rutinarias. Si alguien pudiera entrar y descubrir todos los detalles de tu vida, todo lo que tú haces desde que te despiertas hasta que te acuestas, ¿qué detalles, qué rutinas de tu vida podría esa persona señalar y decir, mira, esa persona hace esto porque valora la santidad, esa persona hace esto porque valora la santidad, esta persona se para a las 6:30 de la mañana porque quiere leer su Biblia y orar antes de ir al trabajo, esta persona prefiere leer una biografía de un gran cristiano antes que ver la tele porque valora la santidad, esta persona le gusta llegar a la iglesia no solo a las 11 sino a las 10, y no solo a las 10 sino a las 9:45 porque valora el tiempo con la iglesia. Esta persona le gusta llegar a los cultos familiares porque ahí confiesa su pecado con un par de hermanos, se arrepiente y le ayuda a crecer. Esta persona tironea de su sentimiento de avaricia, regalando cosas y dando cosas y siendo generoso porque quiere cultivar un... ¿Podríamos señalar rutinas en tu vida que proclaman, valoro la santidad más que el pecado? La perfección no se puede alcanzar, hermanos, pero la santidad, por medio del arrepentimiento y la confesión de pecados, sí. Arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados con todos aquellos que sea necesario. El Padre se proveyó de un sacrificio por medio del cual su pueblo pudiera permanecer en una buena posición delante de Él. La persona que no confiesa sus pecados y se arrepiente rutinariamente está desaprovechando y desechando el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo murió en la cruz porque somos pecadores. Somos pecadores. ¿Cuál es el caso de vivir una vida cristiana que proclame, no, yo no soy? Yo no soy. Y hermanos, hablando de la avaricia,
que vemos en este pecado, usted dirá, pero ¿cómo sé yo si tengo amor al dinero o no tengo amor al dinero? Si gano mucho, ¿tengo amor al dinero? Si progreso en mi trabajo, me hago rico y amo el dinero. No es el dinero el problema, es el amor al dinero. Bueno, ¿cómo sé si tengo amor al dinero? ¿Saben cuál es el factor de diferencia entre una persona que ama el dinero y una persona que tiene dinero? ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Una persona que ama el dinero puede tener mucho dinero y no da. Y una persona que tiene dinero pero no ama el dinero, da. Y dirás, híjole, otra vez hablando de los diezmos. No, me refiero a dar en general. Dar a tus hijos, dar a tu esposa, dar a tu familia, dar a tu comunidad, ayudar a arreglar cosas, caridad, dar en la iglesia, dar a tus hermanos, regalos. Si Dios te ha dado dinero, no tengas amor al dinero. Y el factor clave es dar. Lo vemos en la vida de Acán. Oye, te robaste 25 kilos de joyas. ¿Será que Dios te bendijo o que tienes amor al dinero? ¿Dónde se quedaron los 25 kilos de joyas? Enterrados ahí. Hermanos, que Jericó fuera una comunidad de cristianos que valora tanto la santidad que no tiene miedo de confesar sus pecados a sus hermanos. Hermanos, que Jericó fuera una comunidad donde los esposos se acercan con las esposas y les dicen, te confieso que hice esto, no quiero arruinar a mi familia, me arrepiento, aquí está mi pecado. Que las esposas pudieran ir con sus esposos a decirles, cariño, no quiero arruinar a nuestra familia, te confieso que he estado sintiendo esto, ayúdame a crecer en santidad. Que los jóvenes se acercaran con sus papás a decirle, híjole, perdóname toda mi vida entre los 17 y los 21, confieso mi pecado. Que los papás pudieran ir con los jóvenes a decirle, hijo, yo te quiero dar ejemplo de confesar mi pecado, aquí te va, esto yo lo hice mal, aquí no lideré bien. Qué bonita sería esta comunidad, donde los padres piden perdón, las mamás piden perdón, los jóvenes piden perdón, todos confesamos nuestro pecado y traemos el favor de Dios a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra iglesia y a toda la comunidad, alejando la ira de Dios y trayendo el favor de Dios a nosotros por medio de Cristo. Vamos a orar.